Al CCC. Gracias, Dinora, muchas gracias. Gracias a los que vinieron hoy con el tráfico a las 7 de la noche, muchas gracias. Bueno, Berardo, antes de empezar a hablar de la película, me gustaría que nos contaras un poco. Estudiaste periodismo, No, después yo estudié comunicación social en la UAM, Xochimilco. comunicación social, Sí, después estudiaste fotografía en la fotografía Activa, y luego ya caí cinefotografía en aquí. el CCC. Sí. ¿Cómo llegaste a ser documentalista? ¿Cómo fue la decisión? Porque todavía estaba, cuando yo empecé a hacer un documental, realmente estaba medio buscando más bien dedicarme a la fotografía, pero era una época en la que los fotógrafos no tenían como las opciones que hoy encuentro, ¿no? Para desarrollarse. Era como un periodo en donde los fotógrafos realmente estaban compitiendo por hacer publicidad o hacer videoclips. Había 4 fotógrafos que estaban haciendo películas. Yo creo que se estaban produciendo 10 o 15 películas al año, no 130 como se producen hoy. Y pues nunca me sentí como muy cómodo tratando de competir con quien hacía mejores papas fritas o así. Yo tuve fortuna de ser asistente de un fotógrafo que se llama Joel Peter Whitkin, entonces yo venía de ser su asistente y él decía que por más que le hicieran las cajas de galletas, eran siempre cajas de galletas, pues no, como que esas cosas siempre se me quedaban muy metidas. Y cuando pues yo llegué, así como llegué al CCC medio por accidente, porque tampoco nunca fue un objetivo que yo tuviera, pues ni llegar a una escuela de cine ni dedicarme a esto. Así llegué yo al documental. O sea, yo comencé con un ejercicio aquí en la escuela de cine que se llamó La canción del pulque, que arrancó como un ejercicio de una secuencia de 7 minutos. Yo creo que fui un privilegiado en esta escuela porque me tocó un momento de vacío de nómina de profesores, pero de invitaciones fuertes de profesores de todo el mundo que de alguna manera me ayudaban a empujar lo que yo quería hacer. Y uno de ellos fue Ademir Kenovic, que estaba en México, un bosnio que había, pues en la época en la que no había tampoco tantos festivales de cine como hoy, estaba en México, al menos era solo la muestra de cine de Guadalajara, que era muestra de cine mexicano nada más. Y él venía de estar peleando por la Palma de Oro y era un tipo como muy generoso y como que me empujó a que hiciera yo de eso otra cosa. Estaba como maestro mío era Janos Polom, que era, pues entre sus delirios era una joya, pues no, era un hombre muy, muy delirante, pero soltaba perlas cuando uno le ponía atención. O cuando uno convivía de cerca con él, que bueno, había que delirar con él también más o menos para entender, pero era un buen maestro. Y entonces llegó, pues tampoco el documental estaba haciendo lo que es ahora, pero yo creo que llegué en un buen momento porque comenzó el encuentro que se llama Escenarios de Cine Documental, cuando yo llegué a la escuela de cine y como mi formación venía más de las ciencias sociales y mi trabajo tenía mucho más que ver con la prensa gráfica, por ejemplo, eh, bueno, me conecté bien lo que quería hacer con lo que más o menos venía yo formado, pues, ¿no? Y por otro lado, entré en un momento interesante, creo que fue también el momento justo de la revolución tecnológica en México, al menos, ya venía medio caminando en otros lados, pero pues yo creo que debe ser de las 10 primeras películas, La canción del pulque, en las que se hizo un data to film, ¿no? Que el CCCA iba como de medio punta, ¿no? En esos años no se hacía mucho data, no se hacía. Y a mí me ofrecieron como medio ser un conejillo de indias con la canción del pulque y dije que sí. Pues la mandé, me acuerdo, a lo que era la muestra en Guadalajara, que había sido rechazada. Y pues una vez, o sea, aquí hay que pelearse mucho, entonces me peleé porque la habían rechazado y me decían que porque era un documental y no sé qué, total que ese año ganó Guadalajara. Y eso como que pues no sé, como que solito el camino fue empujando, ¿no? Así es como yo llegué, ya después vino la segunda, que es complicada,
y luego esto que era más complicada y a ver cómo viene la cuarta, ¿no? Pero como que ha ido empujando a una, ha ido empujando a la otra, ¿no? Y encontré además que es pues una manera de vivir, o sea, no solo de ganarse los ingresos, sino de vivir, ¿no? Estar en contacto con la realidad y construirla, como que tiene el documental a mí me ofrece muchas cosas que probablemente el cine de ficción no me ofrecería. Una liviana fuerte es no tener que lidiar con actores, por ejemplo, y eso ya es una ganancia fuerte. Y la otra es la dependencia que se tiene a lo que sucede enfrente, ¿no? De alguna manera aterriza también, porque pues yo siempre he pensado que los que estamos atrás de estas películas, aunque después andemos medio con el cuello muy estirado, pues realmente somos muy dependientes, pues, ¿no? O sea, no somos gente que, pues no somos gente que crea historias, ¿no? Más bien como que nos apropiamos de la vida de otros y las historias de otros para construirlas, ¿no? Entonces, pues eso aligera un poco también la carga de lo genial, ¿no? No es necesario, pues, y yo así lo veo. Entonces, por esas y muchas otras razones yo seguí haciendo documentales. Pero hay una construcción evidente de la realidad, ¿no? A pesar Sí. de que una apropiación, hay una construcción. Háblanos de eso que dices, que es muy... Bueno, yo creo que cada proyecto tiene pide un poco la manera en que va a ser narrada, pide un poco las posibilidades o no de construcción. O sea, por ejemplo, hoy leía una discusión sobre transgénicos. Bueno, si uno pretende hacer una discusión seria sobre la entrada de transgénicos, pues digamos que ahí la parte de construcción se reduce, ¿no? Cuando las películas llevan una causa específica. Yo, por ejemplo, decido casi siempre hacer películas que, pese a que el escenario tiene que ver con lo social, pues no es eso. O sea, yo no hago películas de denuncia, entonces, como no es mi intención hacer un cine de denuncia, pese a que el escenario está plagado de esos elementos, pues me da mucha libertad de construir dramáticamente. O sea, yo veo como esto en dos momentos. Uno es cuando uno depende del otro y de la generosidad del otro, y cuando después eso empieza a ser dictado por lo que yo al menos quiero construir en la pantalla. Entonces es un momento complejo en donde los seres humanos se convierten en personajes para después volver a ser seres humanos, y en donde la realidad comienza a ser una historia dramática para después ser un pedazo de la realidad interpretada por mí. Entonces siempre, al menos lo que yo he procurado es no depender del impacto del evento. ¿Me explico? Porque en mi opinión eso no es materia de un periodista, o sea que no lo miro con desprecio ni con desdén ni nada que se le parezca, pero pues sí, más bien yo diría que el documental es como muy similar a la crónica, que es medio un bastardo de la literatura y un bastardo del periodismo. No es ni una ni otra, no es una interpretación. Así como el reportaje no es crónica, ni es nota, la crónica tiene sus propias libertades, ¿no? Y las propias maneras de interpretar. Entonces yo más bien trabajo el documental como si trabajara la crónica escrita. Ahora cuéntanos cómo llegó este proyecto a ti. Este proyecto fue medio una pesadilla en un periodo de tiempo. Primero llegó como una gran oferta cuando uno piensa que porque te llaman los gringos viene todo bien. Llegó como una película de encargo. A mí me había comisionado la Universidad de Notre Dame en Indianápolis a hacer un homenaje a Romero porque se conmemoraban 30 años de su asesinato en marzo del 2010. Me querían que yo hiciera un homenaje a la figura de Romero, pero pues viene el asunto de los contratos y todo bien, ¿no? O sea, en los contratos yo tenía
derecho al corte final, decisión de contenido, libertad creativa, pero conforme el proyecto empezó a avanzar, eso se empezó a reducir, ¿no? Y entonces ya no había tanta libertad creativa, empezaron como a faltar a los acuerdos que teníamos, porque ellos, un poco lo que me increpaban era que yo estaba haciendo una película en la que no se empujaba la canonización de Romero. De alguna manera lo que ellos querían era una película que buscara eso, ¿no? Que hablara no del impacto social y de la parte humana de Romero, sino de su santidad, ¿no? Y bueno, para mí era muy difícil hacer una película así, ¿no? Entonces pensaban que además yo había pintado un momento en que a la iglesia se le escapó de las manos un conflicto, cosa que yo, en mi opinión, así había sido, que yo había pintado una figura incendiaria de Romero, y yo argumentaba que, bueno, si no hubiera sido incómodo no lo hubieran asesinado, ¿no? Si hubiera sido una voz cómoda. Y finalmente, después de un viaje muy fastuoso ahí a Manhattan, que te hacen sentir que estás en otra liga y que entonces porque cobras bien y te vuelan bien y llegas a una sala buena de proyección, pues ahí ya me tenían al editor nuevo, a quien iba a ser la directora nueva, y me quitaron la película. O sea, me corrieron del proyecto con esos argumentos. Básicamente lo que argumentaban es que yo, más que alentar a los inversionistas, los estaba corriendo, entonces que no iban a poner ellos en riesgo eso. Y yo entonces lo que hice fue complicado, porque primero comencé por las partes contractuales, es decir, bueno, aquí dice que yo tengo derecho al corte y que yo tenía libertad de contenidos. Entonces me decían, bueno, sí, te pagamos y ya. Pero hay una parte complicada, cuando uno está hablando con toda esta gente y está también de alguna manera haciendo promesas, ¿no? Y está ofreciendo algo para que la gente dé el testimonio. Y entonces ahí ya no es un asunto solo de cobrar y retírate, que para mí hubiera sido pues de alguna manera fácil. Yo había cobrado bien, la gente con la que trabajó en México había cobrado muy bien, pero hay una parte de deuda ahí que no era tan fácil como eliminar. Entonces pues empecé secuestrando el material, porque entonces no querían pagarle una parte de edición, no querían pagar la música, y luego finalmente me aprobaron que yo podía hacer mi versión, pero no llegaba el contrato, entonces yo no tenía nada. Entonces yo fui liberando como por intercambio. O sea, yo te entrego los discos duros, pero tú me mandas el resto del dinero. Y luego yo te entrego una parte de un contrato que te falta, pero tú me haces mi contrato en la que yo puedo coproducir. Y así nos tardamos como un año más o menos, unos 8 o 9 meses más o menos. Hasta que al final yo lo que hice fue yo negociar unos materiales que ellos necesitaban para hacer su versión, que pertenecían a Televisa, pero yo me adelanté un poco, entonces el contrato lo hice a mi nombre para hacer yo como de alguna manera enlace, y ellos necesitaban obligadamente ese contrato, y hasta que ya tenían ellos la urgencia, en marzo deberían tener la película, y pues más o menos aprovechando la urgencia que ellos tenían, fue contrato contra contrato, pues entonces ellos ya me mandaron mi contrato en el que yo podía hacer uso de mi material, y yo les entregué su contrato de liberación de derechos de imagen, y ahí ellos me congelaron por contrato un año. La película se acabó en marzo del año pasado. Me obligaron bueno, yo no tenía derecho a enviar a Sundance, por ejemplo, era una de las cláusulas que yo tenía. Yo no podía empezar con un festival fuerte en Estados Unidos. Y bueno, pues finalmente pues poco importaba ya en ese momento, porque lo que ya había yo de alguna manera, pues sí, rescatado la película, y ahora había que conseguir el dinero. Se consiguió el dinero para terminarla, ya no era mucho lo que faltaba, y así es como llegó. Aquí fueron más o menos 3 años de jaloneo, más o menos lo que tuvimos con ellos, ¿no?
¿Alguna pregunta por el momento? Siempre suele suceder que nadie quiere preguntar al principio y luego nos vamos bien tarde porque ya todo el mundo pregunta, ¿no? Bueno, cuéntanos un poquito cómo fue, así suele ser. Ahí está, bien, bien. Pero me tienen que esperar un poquito a que les pase el micrófono, porfa. No, lo que pasa es que estamos haciendo una transmisión por internet, entonces si no tienen el micrófono no nos escuchan allá afuera. Claudia Prado no te va a oír en San Francisco. Bueno, pues primero una felicitación muy grande, realmente es un proyecto, una película padrísima, muy conmovedora, muy importante, muy pertinente y pues yo me acuerdo de esas matanzas que vimos aquí, yo tenía 9 años y bueno, la película me tocó mucho, pero yo quisiera preguntarte, ¿cómo diseñaste la estructura de la película? Bueno, como pues tú sabes que uno en documental no parte de una estructura previa y uno llega al proyecto plagado de preconcepciones y prejuicios, ¿no?, en lo que va a hacer, y al final uno tiene que resolver realmente la película con lo que se tiene. Como no hay posibilidades de retakes ni nada por el estilo, hay que resolver con el material que hay. Y como había sido el esquema de producción, donde yo había tenido muy poco tiempo para investigar y para ir a levantar testimonios y para montar, entonces yo recurrí a una estructura probada que era la misa de Requiem católica. O sea, como de alguna manera la película era un Requiem para Romero, yo recurrí a la estructura de la misa de Requiem. Entonces la película comenzaba, por ejemplo, con la gloria, con los alabados, y va subiendo hasta que llega a las lacrimosas y llega a la ira de Dios y llega al Cordero de Dios y a la piedad, porque en general el discurso de la teología, como está pues la parte del discurso teológico y social de la teología de la liberación, pues está basada en elementos cristianos, ¿no? Entonces el propio discurso de Romero, la propia convicción que fueron teniendo los campesinos, estaba plagado de referentes católicos. Era inevitable que la historia tocara esos puntos, ¿no? Entonces, pues lo que intentamos fue eso, o sea, arrancar con la estructura de la misa de Requiem para llegar a la estructura final. Y hay puntos específicos a los que hay que llegar, hay puertos específicos, ¿no? O sea, yo sabía que tenía que construir el asesinato de Romero, entonces, bueno, construyes a llegar a ese punto, ¿no? Estar soltando poca información. Ya de por sí, algo que a mí me gusta mucho en los proyectos es que o sea, que la realidad ya tenga elementos dramáticos, lo que decía hace rato, no los eventos no son suficientes para tener una película, que a veces es una confusión en el documental, ¿no? Que el tema más impactante es el que va a golpear más, o el que más verdades contadas te plasma en la pantalla. También no estoy muy a favor de eso. Entonces ya la historia tenía elementos que eran posibles construir, con los que era posible construir. Por ejemplo, la propia figura de Romero ya es una figura trágica, o sea, un hombre que sabe que va a ser asesinado desde el inicio, y enfrenta el destino, ¿no? Y bueno, empieza a dar de alguna manera ganchos para un espectador. O sea, yo como espectador primero de la vida de Romero quiero saber por qué está amenazado de muerte, o cómo lo van a asesinar, o cuáles son las circunstancias en las que va a morir, aunque yo sepa que va a morir. Es como funcionaba el cine de Hitchcock más o menos, ¿no? Que decía que todos sabíamos lo que le iba a pasar al protagonista menos el protagonista, ¿no? Y eso generaba muchos elementos de tensión. Entonces ya la historia de Romero daba para poder construir de esa manera. Y como era una historia en paralelo con El Salvador, que también era un personaje trágico, que también sabía que iba a ir a la guerra civil, se construyó llegando a esos tres puertos, ¿no? Como en las misas de Requiem, de la gloria a la ira de Dios y a la lacrimosa, y luego a las posibilidades de perdón, que de alguna manera todo embonaba más o menos para la realidad del Salvador, porque
no es El Salvador como pensamos que era en el 80, ¿no? O sea, realmente ahorita la gente no quiere saber de la guerra, lo que quieren saber es de la reconciliación o de las posibilidades de reconciliación. Entonces yo sentía que era obligado cerrar también con esa posibilidad que es el Cordero de Dios, ¿no? El perdón. Entonces esos fueron como algunos elementos que usamos para la estructura. Complicado, pero o sea, llegamos, creo, más o menos. Hola, bueno, felicidades, está increíble. Yo quisiera preguntarte cuánto tiempo te tardaste en los testimonios, en ir a El Salvador, escoger tus personajes, cómo los escogiste, qué tan difícil fue entablar una relación con ellos, como eso. Bueno, como por el mismo esquema de producción que había gente, por ejemplo, de la BBC Subida, que tienen una metodología muy cuadrada también. Y entonces no entendían que yo necesitaba más tiempo para estar, ¿no? Entonces yo tuve que ajustarme todo el tiempo al esquema de producción de ellos. Y ahí es donde yo creo que me sirvió haber hecho otras películas antes, porque pues de alguna manera ya no me sentí tan apabullado a lo mejor. Y lo que uno empieza a sacar también es parte del oficio, ¿no? Yo lo que hice fue, teníamos un enlace muy enloquecido, pero un enlace finalmente que era un corresponsal del New York Times que se había quedado en El Salvador durante la guerra y se había casado con una campesina, un tipo muy enloquecido, pues como muchos de los que se quedaron allá, que luego no entendía nada y macrobiótico, bueno, un personajazo, pues, se parecía a Tony Kuhn, de hecho era igualito a Tony Kuhn. Pero él de alguna manera me ayudaba porque yo lo que había visto y que me había interesado de Romero es que Romero había tenido un proceso de transformación profundo. Eso lo hacía un personaje más interesante, más allá de un hombre bueno, ¿no? O sea, los hombres que siempre fueron buenos pues son aburridos, ¿no? Los que siempre fueron malos, pues, bueno, no tienen encanto, ¿no? Y Romero de alguna manera daba esa posibilidad, un hombre casi reaccionario, un sacerdote ultraconservador, que en 3 años había construido su historia. Eso era impactante, ¿no? Un hombre que a partir de los 60 años construye su historia, ya era impactante. Entonces, yo lo que le pedía a este hombre es una serie de personajes que hubieran pasado por procesos similares. Y lo que de alguna manera los unía a todos era este gran dilema moral entre romper o no el mandamiento que decía no matarás, que para la comunidad que iba a contar la película era el punto de quiebre más fuerte, porque era una comunidad que se había formado con conceptos católicos, ¿no? Con conceptos cristianos. Entonces pues él empezó a darme posibles voces y teníamos muy poco tiempo, entonces realmente este proyecto yo no tuve mucho chance de conocerlos antes. Pero como decía antes, en este oficio uno es muy dependiente y a veces uno muy dependiente de la fortuna también, ¿no? Porque yo el primer viaje que hice a El Salvador fue cuando el FMLN ganó las elecciones, que era la primera vez que el partido que había sido la guerrilla tomaba la presidencia de la República. Y por primera vez la gente de alguna manera sintió que podía hablar lo que no había podido hablar en 30 años, ¿no? Entonces realmente fue como llegar a abrirle la llave al agua, ¿no? Porque pues, la gente tenía mucha necesidad de hablar, mucha necesidad de contar lo que había pasado. Por ejemplo, mucho se quedó del periodo de la guerra, que era de lo que más hablaban, porque yo estaba construyendo un periodo complejo que era la época de la represión, ¿no? Pero bueno, de alguna manera la catarsis que se provoca cuando ellos comienzan a hablar de la guerra hace que haya intimidad, ¿no? Porque además lo que procuro siempre tenía un asistente, un muy buen tipo, pero muy mal camarógrafo, fotógrafo, pero bueno, a veces hay que ponderar qué es lo que uno quiere. Si uno quiere un buen testimonio o quiere un buen cuadro, y como
estos productores no querían pagarme el fotógrafo que yo quería llevar, entonces había que depender del otro, ¿no? Entonces, bueno, pues yo la verdad es que no, pues no le di tanta importancia al cuadro, ¿no? Sino al testimonio. Y a veces en ese momento que yo llegué, pues bastó con que ellos se sintieran escuchados para que, pues sí, para que dieran su testimonio, ¿no? Entonces, pues realmente no fue difícil. O sea, yo te diré que lo más difícil de esta película fueron los productores. O sea, todo lo demás más o menos fluyó. Ahora te voy a decir que una película que habla sobre la guerra es muy difícil que esté mal. Y eso, bueno, también ayuda, ¿no?, a que la película funcione. Es una situación límite, es una situación extrema, es una sensación, es una historia con muchas emociones a flor de piel. Entonces, bueno, no fue realmente complicado. Era más difícil hablar con los productores que con los campesinos en El Salvador o con los catequistas, ¿no? Había mucho para que la película caminara. Al final caminó, ¿no? O sea, ese fue un problema. Yo tuve nada más 6 meses para hacer la investigación y para empezar el rodaje y tener el corte final. O sea, y 3 meses previos de investigación que lo único que hacían era enviarme libros a mi oficina. O sea, yo tenía que era un investigador que lo que hacía era enviarme libros por paquetería y yo cada semana recibía un altar, ¿no? Entonces fue muy poco tiempo, pero a veces eso ayuda a encontrar rápido qué es lo valioso de la historia, porque pues como te repito, el hecho no es suficiente para la construcción. Ya ahí nos tomamos un poco de tiempo, pero pues no tanto tampoco, ¿no? Íbamos como avanzando. O sea, yo hacía entrevistas y en la noche se mandaban a México y se transcribían y yo recibía las transcripciones y entonces así iba armando la otra. Hubo una noche que, por ejemplo, Mena Sandoval, que es el capitán que se va con la guerrilla, que él da para una película completa. Pues a mí me dijeron, hay un capitán que estaba exiliado en Barcelona y vive en Barcelona y solamente viene un día a El Salvador. Aquí está su libro, me dijeron, ¿no? Y cuando yo empecé a leer el libro, yo decía, bueno, pues lo leo y le pregunto más o menos las de cajón, ¿no? Porque es mañana a las 9 de la mañana. Y empecé a leer el libro y dije, es que no puedo preguntarle cualquier cosa, ¿no? Me tuve que leer un libro completo de 9 de la noche a 8:30 de la mañana para llegar a hablar con este hombre que, lástima que ese material es de los gringos, ¿no? Pero que da para una película completa. Lo bueno es que tenemos ahora buen vínculo con el hijo y entonces ese buen enlace para probablemente recuperar su historia. Y así era todos los días había que estar leyendo quiénes eran, dónde habían participado, para verlos al siguiente día. Todo era muy rápido. ¿Qué tal? Oye, bueno, me llama mucho la atención todo esto que mencionas de tu relación con los productores. Bueno, ¿qué crees que falló ahí en la comunicación con ellos? Porque, bueno, de entrada, pues ellos te deben de transmitir lo que se desea, ¿no? O sea, finalmente ellos son los que te están contratando, ¿no? Entonces, bueno, ¿sientes que ahí no fuiste honesto con ellos o algo falló en la comunicación o qué pasó? Fallaron ellos. O sea, a mí cuando me dijeron, ¿quieres hacer una película sobre un cura? Dije, con los curas que hay en México yo no quiero hacer nada de eso, ¿eh? Y además que hable bien de un cura, dije, no quiero nada de eso. Y cuando me decían una biografía de Romero, pues hay miles de biografías de Romero. Entonces, no, realmente no. O sea, el tema es cuando los productores no saben realmente qué quieren hacer. Claro, pero entonces ellos no te dijeron que no, lo que querían era en algún momento contribuir a la canonización de, pues si de alguien Romero. Se pone trucha, esto contribuye a la canonización de Romero. Lo que pasa es que ellos, como tienen un vínculo fuerte con la iglesia francesa también, y los dineros que alimentan Notre Dame son dineros de la ultraderecha gringa, pues tienen otra manera de ver el mundo, pues, ¿no? Entonces realmente fue eso. Y por otro lado estaba una productora ejecutiva
que empezó como productora ejecutiva y al final, o sea, digamos que a mí me usaron como recamarera o como jardinero o como mesero en Los Ángeles o como cocinero. O sea, yo les hice los platos, les barrí la casa, les podé el césped y al final lo que ellos querían era usar mi material para hacer su historia, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que ellos fueron cambiando de opinión cada mes y yo, como tenía un contrato que decía yo tengo derecho a contenidos y yo tengo el derecho al corte final, pues yo tenía muy claro qué es lo que tenía que conceder algunas cosas, ¿no? Tenía que ceder de repente, tampoco se puede ir como en pleito, sobre todo en las primeras revisiones. Pero era un productor además como de 85 años, que veía la película. En Nueva York nos pasó, vio la película y terminó y suspiró y después me dijo, muy bien, seguimos adelante. Y en la mañana siguiente me decía que no. O cuando yo tomaba el avión, llegaba a México y me llegaba un correo que decía que estaba muy preocupado porque los dineros no iban a caer, porque la película, no sé qué. Entonces, yo tuve que hacer relatorías de correos con la productora ejecutiva, casi de 7 cuartillas de correos electrónicos, de frasecitas. O sea, no. O sea, como yo no podía engañarlos porque yo tomé este proyecto porque a mí me estaban dando libertad para hacerla. O sea, si a mí me hubiera dicho la universidad, yo quiero hacer una película que contribuya a la canonización de Romero, yo no lo hubiera hecho. Porque, y lo sigo opinando, en mi opinión, lo peor que le puede pasar a una figura como Romero es convertirse en un santo para pedirle empleo y pedirle que te cure de cáncer y que te cure de eso, ¿no? O sea, Romero es una figura trascendente por su defensa a los derechos humanos. Entonces, bueno, había un pleito así, ¿no? Había como dicen, un conflicto de intereses. Pero no, o sea, si con el contrato no hay engaño. Claro. O sea, si tú firmas un contrato y ellos lo firman, no hay. Perdón, ¿y cómo lo recibieron? O sea, a fin de cuentas, el producto Mal. final, ¿cómo lo recibieron? Ellos, sí, los ellos, productores. Los productores, sí. No, mal. O sea, pues no, los productores solo son mis socios comerciales ahora. Ellos decidieron sacar sus créditos de la película. Yo lo único que tengo que hacer es hacer los informes cuatrimestrales, regresarles parte de la inversión, pero parte de la inversión son como 32,000 pesos, 35,000 pesos, una cosa así, ¿no? O sea, ellos querían querían acabar con el proyecto y hacer su versión de televisión, ¿no? Querían hacer una versión de 40 minutos que hicieron, en donde utilizaron todo este material, en donde mayoritariamente son monjas las que hablan de que Romero y su relación con el Espíritu Santo y esos rollos, ¿no? O sea, más o menos fue así. O sea, la tomaron muy, muy, muy mal. Hola, buenas noches. Con respecto, bueno, saliendo un poquito de Romero y de la guerra, con respecto a la parte creativa que te tocó a ti hacer, al final, en el corte final hay música de Raday. ¿Cómo tuviste contacto con la banda? Bueno, Pues fue otra cosa de la fortuna, ¿va? pero es por mí, ti, ¿no? Pues sí, o sea, a mí la música la iba a hacer Jacobo Lieberman, un músico de cine, pero tardó como 4 semanas yo tardé 4 semanas en localizarlo. Y cuando lo localicé me dijo muy generosamente que tenía mucho trabajo, pero que su asistente estaría encantado de hacer la música. Y entonces yo le dije que estaba equivocadísimo, que pues no sé, que se le hiciera al asistente que sea la tesis del CCC, ¿no? O algo así. Y entonces le di las gracias, le dije que no. Y en la noche llegué a la casa y curiosamente ese día no estaba el noticiero, sino un programa que se llama El Tímpano, de música, y estaban ellos tocando. Y a mí me gustó mucho lo que escuché y me puse a buscarlos. Yo pensé que venían de Tijuana y no, venían de Guadalajara. En la mañana me puse a averiguar en qué disquera habían grabado y vi que esa disquera tenía un vínculo con un primo mío que había trabajado con el baterista, que era el baterista de Azul Violeta, que era el ingeniero de la sala. Y entonces conseguí su correo,
les mandé un correo, ellos venían porque iban a recibir una luna o algo así en el lunario. Y entonces como 2 días después estaban viendo el corte conmigo en México. Y luego pues se pusieron a trabajar, compusieron, grabaron, me entregaron y luego enloqueció el muerto, que es pues el que compone, le parece muerto y le llaman el muerto. Y enloqueció y dijo hay que volverlo a hacer todo y entonces volvió a hacer todo y volvió a convocar músicos. Pero fue como, porque ese día llegué yo a aprender la televisión, que llegó Radaid, ¿no? Y luego pues muy generosos, ¿no? Porque pues toda la producción musical costó $5,000, que es nada, ¿no? Pagándole a los músicos, al estudio, al ingeniero, la composición, todo, ¿no? Hola, Albert. A mí me llamaba la atención lo que decías de la estructura y me acordé de una peli que se llamaba Harlem County y que era sobre una huelga, y es como un pensamiento que me ha venido siguiendo, que en esta peli hay como la narración de un conflicto, las razones por las que este conflicto estalla, como la organización de la gente, la represión, digamos, y después viene como un desenlace. Entonces, tu peli de alguna forma tiene una estructura que a mí me lleva a pensar en esa otra peli. Y yo me preguntaba si es que los conflictos sociales tienen sus propios ciclos, es decir, como la toma de conciencia, la organización, el movimiento. O sea, es que piensa tú y que el drama está basado en los conflictos reales, ¿no? O sea, la dramaturgia no es que a un hombre se le ocurrió de la nada. O sea, como narramos hoy, tiene que ver con los procesos históricos y los procesos del ser humano y los procesos sociales, ¿no? Por eso son tan efectivos, por eso la poética sigue siendo efectiva. No es que necesariamente se tenga que seguir una fórmula, pero seguimos narrando de la misma manera en que se narraba hace 200, 300 años, ¿no? Por más que hoy medio nos brinquemos, por ejemplo, lo que se suponen fórmulas, al final terminamos contando lo mismo. Habrá tendencias, que es el problema del arte contemporáneo, ¿no? Que es tan personal y tan no sé qué, que entonces el público no importa. Cuando uno quiere tener un diálogo con el público, casi siempre termina uno narrando de la misma manera. Entonces sí creo que pues los conflictos sociales tienen sus desarrollos muy similares. O sea que un poco el retrato de esta película, que es algo que me interesaba a mí, es una reflexión del retrato de lo que sucede hoy en América Latina y de lo que hoy sucede en México. Y fíjate cómo, si lo traemos al presente, escucha los discursos. Y el discurso es el mismo discurso, por ejemplo, con el que se atacó a los revolucionarios cuando se les achacaba de anarquistas. Siempre hay que crear como un enemigo, ¿no? O lo que en 1980, en plena Guerra Fría, era el comunismo, en los 90s y 2000s son los terroristas, ¿no? Y hoy son los narcotraficantes. Y cuando tú oyes, por ejemplo, el discurso de Estados Unidos hablando de seguridad nacional, empieza a haber una idea de intervención. Cuando tú escuchas que del norte empiezan a entrar las armas para el sur, pues sabes que viene un problema. Cuando empiezas a legitimar la presencia del ejército en las calles, porque como sociedad te hicieron creer que todo era tan desastroso que había que meter mano dura, que un poco es lo que está pasando acá. Pon una sociedad parada de manos y dale más y dale más descabezados a la sociedad, y un día todos vamos a creer que lo único que tiene que entrar es el ejército, ¿va? Como ya hay voces ahora, ¿no? Entonces son los mismos procesos. En general dicen que la historia es cíclica, ¿no? Que los procesos históricos son así. Entonces el drama mismo está basado en eso. Yo encuentro muchas semejanzas con lo que pasó en otro escenario probablemente, ¿no? Ya no hay Guerra Fría, ya no hay un equilibrio probablemente entre fuerzas socialistas, comunistas y capitalistas, pero hay otros intereses, ¿no? Pero en mi opinión, estamos a nada de una intervención. Lo acaban de hacer en Afganistán, en Pakistán, ¿no?
lo acaba de legitimar Obama hace 2 días, ¿no? Entrar a Pakistán brincando la soberanía de Pakistán para supuestamente acabar con Bin Laden, y aquí lo vemos cuando nos enteramos que había una operación como la Rápido y Furioso, o que está infiltrado el FBI o la DEA ahora, ¿no? Lo que antes era la CIA en Centroamérica, y se repiten los problemas. Entonces, pues esta película de alguna manera, pues lo que intenta también es hacer como una reflexión a lo que puede ser el futuro, cuando además yo por ejemplo lo veo distinto, ¿no? Cuando se habla de la hiperrepresión que hay en México, pues yo aquí estamos, por ejemplo, ¿no? Hablando de lo que estamos hablando. En el 72 no podías hablar de esto, en el 79 no podías hablar de esto en Centroamérica, pero son como ideas que nos van insertando, ¿no? Para justificar en algún momento madrazos más fuertes, ¿no? Entonces, pues sí, tiene sus ciclos similares. Sí, me aviento. Bueno, era la pregunta un poco en el sentido de cómo la recibió El Salvador, pero en el contexto que dices que hay como una etapa de pensar más en la reconciliación que en la misma guerra, y sin embargo el documental sí, así que como dice Martín Urieta, como que se respira por la herida, ¿no? Es decir, que está como muy... bueno, a mí me despierta las memorias de esta... Yo alcancé a ver algunas películas de las memorias de Pulgarcito, y que llegaban casi de El Salvador, algunas en el clandestinaje, pero había gente que las distribuía en las universidades. Yo estudié en el CCH Oriente y ahí llegaron algunas películas de este tipo. Entonces como que sí hay algo que queda ahí, que vuelve a abrir la herida. Entonces un poco que nos platicaras si ya se exhibió allá o... No, todavía. En mayo es que abre una gira que se llama Ambulante en el Teatro Nacional, que yo creo será la proyección más importante que tenga esta película, porque pues hoy todavía la figura de Romero es muy polémica. O sea, es que la derecha de Centroamérica no tiene y no que ver con la derecha mexicana, por ejemplo. No sé si has visitado Centroamérica o esa zona, ¿no? Pero es recalcitrante. La derecha de Centroamérica es más fuerte, casi es más parecida a la gringa. Es mucho más fundamentalista probablemente que la mexicana, ¿no? Entonces hay todavía un sector fuerte de la derecha de El Salvador que, por ejemplo, cuando se escribieron las notas de prensa de que yo estaba como mexicano haciendo esta película, pues salieron las primeras voces xenófobas, ¿no? Y pinche mexicano, ¿qué tiene que estar haciendo aquí? Hablar la vida de este desgraciado, cura chupasangre, así, ¿no? Entonces, pues todavía hoy es una historia polémica. Y a lo que te referías, era obligado a hacer una película que respirara por la herida. Lo que sucede es que yo también, te lo digo con franqueza, yo como mexicano sentía que no era justo dejar una película que solo planteara el conflicto y que no dejara al menos una imagen de lo que veo yo hoy en El Salvador, que no sean las maras, ¿no? Y lo que yo veo hoy en El Salvador es estos campesinos que estuvieron enfrentados y hoy tienen que colaborar para sobrevivir. Por eso la elección incluso de la última homilía y el último plano, ¿no? Que ese último plano de alguna manera sintetiza para mí lo que hoy es El Salvador, que no es... Y bueno, seguramente muchos lo hemos visto si tenemos amigos en Centroamérica o en Sudamérica. Pues hoy a un chavo de 17 años le hablas de la dictadura pinochetista, si es chileno y no le importa, no sabe qué fue eso. O le hablas de Videla a un argentino de 15 o 16 años, pues no es algo que le afecte, a menos que haya pertenecido a una de las familias, ¿no? Golpeadas, pero para el resto de la población no es significativo lo que sucedió en América. Entonces en El Salvador es lo mismo. En El Salvador hay toda una generación
Es más, la Mara no se da cuenta ni siquiera que son herederos de la guerra, pues, ¿no? Que son la gran herencia de la guerra. No es algo que tengan ellos como reflexionado. Entonces, yo tenía que dejar al menos un retrato como de lo que veía yo en El Salvador. Quienes están como polarizados son los políticos, pues los intereses económicos y la gente que vivió el periodo cuando tenía 17 o 20 años, ¿no? Espero que le vaya bien. Hola, bueno, felicidades, Everardo. Primero quería, bueno, lo pensé antes de preguntártelo en este momento porque entiendo que lo que voy a decir quizá nos aleja un poco del debate que ha salido a partir del tema de la película, pero también entiendo que una película más allá del debate o la reflexión que provoque acerca del tema político, también nos debería preocupar por la cuestión cinematográfica, puramente cinematográfica, ¿no? Y en ese sentido me llama la atención dos momentos. Bueno, comentaste antes que trabajaste con un camarógrafo con el que no tenías pensado trabajar, sí, que de algún modo se te impuso. Y quería saber en qué momento del proceso entendiste que ese camarógrafo no te iba a dar lo que tú necesitabas como director, y si trataste de encontrar una solución más allá de que comparto la idea contigo de que el testimonio tiene un valor que pasa por encima del valor formal de la película, en esos cachos, ¿no? Porque aparte creo que se identifican muy fácilmente, pero ¿cómo te planteaste tú como director entonces el trabajo con ese fotógrafo? Si definitivamente decidiste, bueno, esto es lo más que me puede dar, tampoco vamos a buscarle más, vamos a darle prioridad al testimonio, y si tú pensaste alguna otra forma de resolver eso. Te lo pregunto porque y eso junta un poco con el siguiente comentario acerca del final. El final no solamente es la imagen que pones de todos, es sobre todo el audio, ¿no? El off previo a eso y lo que construye las dos cosas, que me parece una decisión muy interesante de dirección, ¿no? Pero esa solución que hallaste ahí, ¿encontraste algún momento o exploraste alguna otra solución que te permitiera mantener el testimonio y prescindir de la imagen? Pues mira, yo me di cuenta en el momento en que él se subió a la camioneta, o sea, que no va a dar un tipo muy bueno, una buena persona, pero primero estaba aterrado porque yo creo que yo llegué con muy mala reputación, entonces el tipo le decía, pero siéntete libre, mueve la cámara, y el tipo así amarrada la cámara. Entonces yo que procuré, pues dije, bueno, al menos voy a ubicarles una ventana cerca, ¿no? Algo. Pero pues llega un momento en el que, mira, tienes que ponderar, o miras a los ojos de la persona con quien estás hablando, o estás preocupado de las burradas que está haciendo el fotógrafo, ¿no? Que además es buena persona y además todo ese asunto, ¿no? Entonces, yo sabía que el testimonio era poderoso. Yo sigo creyendo que el testimonio es poderoso. Mis películas en general tienen mucho testimonio. Lo que estoy haciendo ahora no, porque no había manera, ¿verdad? No es minimal, pero hablan poco, no porque no haya yo querido, sino porque de plano no se les da lo que estoy haciendo ahora, ¿no? O sea, yo creo que en esto siempre hay que ir resolviendo. Cuando uno comienza a dictar el estilo de la película, pues se pierde uno de mucho de lo que va a ser el resultado posible. Entonces, mira, a mí haber hecho Los Ladrones me dio mucha seguridad para hacer esto, porque yo sabía que llegar a la construcción del material de archivo, por ejemplo, como ya tenía yo una metodología más o menos rigurosa o disciplinada de cómo llegar a los materiales y cómo no perderme en las cientos de horas que uno puede recibir. Piensa que en el 80 llegaron medios de todo el mundo, o sea, ahí el mundo se dio cuenta de que El Salvador existía. Entonces sabía yo de alguna manera que lo que habían hecho otros cineastas como Paul Leduc o Berta Navarro, que es algo que a mí me gusta de repente, me ayuda a que la película funcione, ¿no? ¿Cómo errar cuando tienes a Memo Navarro como fotógrafo de muchas de las secuencias que hay acá? Ganador del Oscar, fotógrafo del Laberinto del Fauno, Berta Navarro produciendo muchos de los materiales y Paul Leduc dirigiendo, bueno, hay que estar muy sonso, ¿eh? Para que ese material no te ayude a apuntalar la película. Y entonces cuando tienes esos elementos, como decía al principio,
una épica sobre la guerra, difícilmente va a estar desconectada con el público, difícilmente. O sea, yo creo que es más complejo construir a partir de lo cotidiano, de lo, pues sí, poco dramático, que una película que habla testimonios de eso, ¿no? Entonces sabía que eso iba a ayudar a que la película a trabajar. Cuando tenía eso dije, bueno, este hombre, qué bueno, que es buena persona, pero no importa, porque empieza una angustia fuerte. Y además ya sabes, puteando en contra de los productores permanentemente, pero es que tú no entiendes nada, y si yo me hubiera llevado a no sé quién, y empiezas a distraerte por completo de lo que importa, que es el otro que está sentado, ¿no? Entonces decidí que no. Y el final, fíjate que lo encontramos cuando nos regresábamos, creo que fue lo último que se grabó. O sea, a mí me dijeron, hay una sociedad que está en un pueblo ahí, medio lejillos de San Salvador, que es de lisiados de guerra, pero es interesante porque son campesinos que habían pertenecido a la guerrilla y campesinos que habían sido miembros del ejército. Y viajamos todo ese tiempo para hacer 4 preguntas y grabar ese plano. Que de alguna manera ahí, cuando a mí me dijeron que existía eso, yo sabía que tenía un final, y casi siempre es un epílogo, ¿no? pero ahí yo sabía que con esa imagen iba a cerrar la película. Lo demás va llegando poco a poco, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, era inevitable, había una tentación fuerte, ¿no?, de dejar la película cuando es la masacre fuera de catedral. Y eso hubiera sido un impacto más fuerte, por ejemplo, con el espectador. Si dejas la película sonando con lo terrible que fue la masacre en catedral y comienzas a correr el roller de créditos, bueno, dramáticamente dejas una cosa súper arriba, ¿no? Pero éticamente no, que esa vez es un asunto complicado de hacer documentales, pues a veces hay que ponderar también eso, ¿no? Yo lo decía hace rato, yo me sentía como extranjero finalmente. O sea, no es mi historia, ni mi conexión con ella está a lo mejor en una posición ideológica o en una postura política o lo que quieras, pero no es mi historia. Entonces, solo llegar con una película que lo único que hace es abrir ese asunto me dejaba como muy mal, ¿no? No me parecía justo. O sea, para eso hay gente como Tatiana, que tiene su historia, es su historia personal, es su familia, y entonces tiene una libertad distinta, ¿va? Ella está hablando desde otro lado. Yo no podía llegar como nada más así, ¿no? Yo sigo siendo un extranjero de esto, ¿va? Entonces esa imagen ayuda al menos a sentirme un poquito congruente con lo que creía tenía que ser, ¿no? ¿Y desde entonces surgió la idea de utilizar el audio así también? ¿O fue algo que encontraste en el montaje? No, Montanaro el off. No, todo llegó, esa escena toda llegó como en el mismo momento. Por eso no hacen otra cosa más que estar sentados en la hamaca. Yo coincido en que también fue la decisión más adecuada y que puede ser tan poderosa como la otra, que suele ser más efectista en ese sentido, sí, ¿no? Sí. Lo que pasa es que también esa imagen de alguna manera plantea el conflicto de toda la película, que es el problema de una guerra civil, o sea, la guerra intestina, una guerra fratricida en donde lo único que se logra después de la guerra es instaurar órdenes nuevos, pero las bases siempre quedan igual, ¿no? O sea, los rasos van a seguir siendo rasos, los campesinos seguirán siendo campesinos, y lo mismo que planteó la llegada de los cuerpos paramilitares de hermanos enfrentados, pues hace que cuando uno se plante en ese lugar, pues no pueda uno ubicar quién es quién. El rostro es el mismo, el color es el mismo, el oficio es el mismo, y el problema presente sigue siendo el mismo, ¿no? Entonces, pues no sé, ese viaje allá, además, a veces vale la pena hacer 3 horas de camino para llegar a hacer una escena, ¿no? Uno más o menos lo va masticando 3 horas como llega. De hecho nos fuimos rápido, tú estás ahí, ¿no? Nos fuimos rápido, se montó y porque entonces empieza a dar para otra película, me explico.
Y empiezas a hablar y entonces ya tienes unos soldados y unos guerrilleros en un mismo espacio y ya quieres empezar a soltar, ¿va? Y cuéntame, entonces ya te empiezas como buitre, ¿va? A altanear, ¿va? Y no bajas, ¿no? Entonces esa parte es complicada también, decidir qué es lo que, o sea, hay algo que yo creo que es importante, es no olvidarse nunca de que lo que uno está haciendo es una película. O sea, a mí la gente con causa y con bandera no me interesa mucho, ni su cine, ni ese rollo, ¿va? Siempre uno está haciendo una película. Bueno, al menos yo lo veo así, ¿no? Entonces, imagínate tener esos personajes, daban para otra, ¿va? Dan para otra. Y si yo me quedaba hablando con Julia Vázquez, que es la mujer pequeñita, pero fuerte la tipa, ella tiene una historia completa. Y Mena Sandoval, el capitán del ejército, tiene otra inmensa. Entonces, que lo que sucede es que después llegas a una mesa de montaje con 500 horas de material y todo es impactante, porque además, insisto, todo lo que ellos hablan es impactante. Además, el salvadoreño tiene una manera de hablar tan articulada que es muy peculiar del Salvador. Yo no lo he escuchado ni en Nicaragua, ni en Guatemala, ni en Chiapas. Todos hablan como Marcos, ¿no? Que ya sabes que escribe increíble y súper articulado y todo el rollo. Algo les quedó de ese periodo, que su manera de hablar es muy especial, es muy encantadora y es muy seductora, y los escuchas y te hablan de voz, ¿no? Que había que entender eso, ¿no? Yo pensaba que voz era como de respeto, ¿no? Parece que es lo coloquial, entonces había que hablar con el corresponsal que llevaba más tiempo ahí. ¿Cómo le hablo a un campesino? De tú, de vos, de usted, no, de vos nunca. Y decía, bueno, entonces, ¿qué es lo coloquial? ¿Qué es lo respetuoso? Y me decían de tú. Entonces tenía que hablarle de tú, ¿no? Era como complicado. Ya altaneé mucho, ¿no? Bueno, hola. Yo llegué al final de la película, pero me gustaría que hablaras un poco de la distribución, porque yo escuché, incluso vi que Cielo Abierto empezó con una distribución por internet, ¿no? Que es una distribución, vamos, novedosa, cuando muchas de las películas que se hacen, pues, les cuesta trabajo meterse al mercado, ¿no? Quisiera que nos platicaras esa decisión. Pues mira, un poco la decisión es cuando uno sabe que no tiene nada que perder, pues. O sea, si esta película tuviera una inversión de unos productores que a mí me obligaran a recuperar, pues es difícil, es diferente, ¿va? Pero pues hicimos un experimento. O sea, lo que sucedió es que abrimos como no tenemos realmente como posibilidades de distribución reales. Entonces, por redes sociales mucha gente se empezó a interesar, porque la propia figura de Romero es un imán en general para el mundo. Entonces hubieron peticiones de más de 34 países que querían ver la película, y entonces sin un distribuidor de major pues es imposible llegar a 34 países, ¿no? Entonces pues ahí medio pusimos algo de dinero, no arriesgamos, te lo digo, porque pues sabemos que no es negocio todavía la distribución en la red. Pero bueno, hicimos un experimento de 2 semanas. No sabría decirte cómo está, porque hasta el viernes yo hago un como balance de si quiero más espectadores, cuánto dinero más hay que invertir. Entonces la distribución pues tiene el mismo problema de los documentales mexicanos y de las películas mexicanas, ¿no? No hay. Y no hay distribución, ¿no? Hay que, ya sabes, la ven y entonces te la piden y te dicen, no, sí, tu película, ¿verdad? Pero luego es una batalla complicada, ¿no? No hay realmente, pues es como bastante, he tratado con mucho desdén lo que se produce acá, ¿no? Con bastante desdén. Entonces, bueno, una película que además le interesa a Centroamérica, pues le interesa menos, ¿no? O sea, lo que vamos a intentar es ahora ir yendo a El Salvador, es hablar directamente con el exhibidor, que no es Cinépolis, porque Cinépolis no le interesa,
vamos a hablar directamente con un exhibidor menor, es como el segundo distribuidor en El Salvador, para que se interese, y si se interesa a él, hablar con el distribuidor menor de Nicaragua, y si se interesa hablar con el distribuidor menor de Guatemala, como del sur al norte. Vamos a ver si funciona, ¿no? Yo sé que vamos al matadero, ¿no? Que no va a funcionar, pero bueno, mira, se exponenció, ¿no? Lo que sucedía con el paso de los días. La bronca es que todavía la raza tiene mucho miedo a pagar por internet, ¿no? De dar su tarjeta de crédito y eso. Entonces la opción real es regalarla en la red, ¿no? Pero eso sí, si la regalo, cierro la posibilidad de tener otro distribuidor y otro camino. Lo que estamos viendo es si tenemos chance de dejarla en $1, por ejemplo, o algo así, como ir reduciendo más los costos. Pero no, otra distribución. Esta la tiene Lebrija, que es el que distribuyó mi película anterior, el único honesto, pese a lo ampón que fue el único honesto más o menos que pagó y todo, pero yo ya quisiera como brincarme eso, como hoy todavía estamos demandando a los distribuidores que distribuyeron una película que yo terminé en el 2007. No quisiera estar todavía en el 2020 peleando por el cielo abierto, ¿no? Pero más o menos así pasa. Everardo, háblanos un poquito de este nuevo proyecto que nos estás mencionando. De Cuates, de Australia. Es un proyecto que estoy terminando, casi, estamos así muy cerca del corte final, espero. Que también, digamos, que era el proyecto real con el que yo estaba trabajando cuando esto se cruzó, ¿no? Yo tenía 2 años entonces viajando a un ejido en la sierra de Coahuila, entre Torreón y Cuatro Ciénegas, un ejido que tiene que migrar temporalmente por las sequías y regresa con la lluvia al ejido. Y pues yo tengo ya ahora casi 4 años filmando allá. Pues no, es una película sobre esos ciclos, sobre los ciclos del agua, sobre los ciclos de la tierra, con un pueblo vaquero que está en un rancho en Coahuila, un rancho muy aislado, incomunicado, sin luz, y que padece el problema del agua potable. Y estamos ahora como en un 7º corte más o menos. Proyecto un poco más menos impacto, mucho más calmado, más ligero de alguna manera, más personal también, o sea, sí. No, esto fue iniciativa mía, no me habló un gabacho para decirme si quería yo hacer una película en Coahuila. Y por lo mismo tiene otro ritmo, ha tenido otro ritmo. Yo pude estar viviendo en ese rancho 1 año y luego empecé a llevar a cámaras y luego llevar equipo. Tuve tiempo para sentarme y ver que en el ejido no pasaba nada, que esa es una tragedia que tengo aquí. Aquí pasaba todo. Y allá de repente lo único que pasa es que mueven los tendederos y la gente sale en la mañana y el calor los guarda a las 2 de la tarde y vuelven a salir a las 7 y así, ¿no? Había periodos largos de tiempo ahí sentados, ¿no? Pero me permitía ese ritmo, ser yo quien más o menos dictaba cómo, ¿no? Estar sentado, pobre de Pablo Tamés, que era el sonidista, y Nacho Barba, un regio que es el productor. Que bueno, yo creo que se leyeron 3 libros ahí en las literas, ¿no? Porque no pasaba nada. Pero ahora está medio pasando, pues, ¿no? El montaje ya se está logrando más o menos que suceda. Proyecto mucho más largo, de alguna manera, en el proceso. Mucho más arriesgado porque pues es el anticlímax y el antidrama lo que ahí sucede, ¿no? Lo que ahí sucedía, porque es curioso cómo la realidad te ubica, ¿no? O sea, yo decía,
pues cómo no llega siempre, ¿no? Un rancho aislado, está mal, pobres gente. Si de repente era todo fiesta, los niños increíbles, entonces lo que se retrató es eso, ¿no? Como no es cierto que la miseria esté en el bolsillo o en las condiciones de vida. Un poco es la historia de un pueblo con mucha vida que se va secando, hasta que la gente tiene que irse y espera la lluvia y vuelve a su tierra con las lluvias. Vamos a ver. ¿Cuándo aproximadamente un estreno? No, pues estreno no sé, o sea, mira, yo creo que si no la toma IDFA, que son como los que están subvencionando la película, pues me voy a esperar hasta el 2012, porque pues las películas viven 2 años, más o menos, y sería un error vivir con 2 años, ¿no? Mejor vivo con 2, unos 4 o 6, ¿no? Prefiero más o menos para empezar a desarrollar en agosto otra cosa. No conviene, además yo voy a terminar la película pasando el verano y eso está cerrando las posibilidades, ¿no? O sea, si termino, voy a terminar por ahí de septiembre, octubre más o menos, pues ya le voy a matar un año completo si la estreno en el 2011. Entonces voy a esperar a 2012. Seguro para Guadalajara, espero. ¿Alguna otra pregunta? No, pues Everardo, muchísimas gracias por venir. Gracias. Felicidades de nuevo por la película y pues mucha suerte en este Gracias, proyecto. muchas gracias. Gracias.